Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos siempre a través del 115 y el 1115 de Megacable, en el 15 de Señal Abierta, en Canal 15 Zacatecas por Facebook, en el 20 de Fresnillo. Gracias a usted de veras por ser fiel al programa Diálogos, que ya tenemos muchísimos años, llegando con las conversaciones de nuestros actores políticos, sociales, culturales, de todo el que esté haciendo algo por Zacatecas, de todo el que se hace notar por su trabajo, por su aportación al desarrollo de nuestra querida tierra. Siempre, téngalo por seguro, siempre va a estar en Diálogos. Y mi invitado de hoy es un hombre que le ha dado a Zacatecas, ¿qué le puedo yo decir? Su vida entera, un hombre que inició en la academia, en la política, en la izquierda, que ha sido muy congruente toda su vida y que luego incursiona en la política. Y ahora ahí lo vemos, ahí diciendo algunos con posibilidades hacia el 2021. No solo lo invité por eso, lo invité para que nos cuente cómo va el gobierno federal. Bienvenido Luis Medina Lizalde, mejor conocido como el Oso Medina. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué Como tal, siempre es un Luis? gustazo estar contigo. Ay, y yo cuando me dijiste que sí vendrías me dio mucho gusto. Eres una persona a la que le tengo mucho afecto, mucho respeto y que conozco desde hace muchos años. Y cuando digo congruencia, lo digo con mucho gusto, Luis, porque se fue perdiendo en la vida política de este país ese valor fundamental. Pues efectivamente nos conocemos pues toda tu carrera, ¿no? Toda la carrera. Ahí fue donde nos tus pininos Sí. en el ejercicio profesional, sí. Del periodismo. Desde siempre conozco de pe a pa tu trayectoria. Así es, amigo querido, pues no ha sido fácil, Claro que no. es un trabajo que te la cobra a veces porque se trabaja mucho, pero bueno, no vamos a hablar de mí sino de ti. La última vez que estuviste, Luis, aquí conmigo, estaban a punto de llevarse a cabo las elecciones de julio pasado y ya platicábamos en aquel momento de que se sentía el triunfo en la mano. Ya pasó, ya han transcurrido, ¿cuántos meses? 10. 10, fíjate qué rápido. Y yo sí quiero comenzar por tu balance de esos 10 meses, porque bueno, un hombre que sabe el teje y maneje y que conoces bien, Andrés Manuel López Obrador, y que conoces el Movimiento de Regeneración Nacional, yo creo que la única época en que tuvimos la imagen de Morena en Zacatecas fue cuando estuviste tú al frente. Yo platicaba con mi invitado de la ocasión anterior, que fue Toño Mejía, que Morena no existe en Zacatecas, pero ahorita debo rectificar porque existió contigo. Ahí estabas. Morena tiene una estrategia en donde su prioridad es el contacto directo con la población. Entonces, en estos momentos el Comité Ejecutivo Estatal, me consta, porque me invita muy seguido, programa una serie de reuniones por distintas partes del territorio zacatecano para dar explicaciones sobre los pasos que da el presidente de la República para divulgar los acontecimientos, ¿verdad?, de manera directa. Es una estrategia que tiene su origen en la exclusión que durante muchos años padeció el movimiento de parte de los grandes medios de comunicación tradicionales. Entonces, probablemente eso dejó un modo de relacionarse con los medios algo distinto, ¿verdad? ¿Me estás queriendo decir con esto que Morena sí existe y está firme y está actuante en Zacatecas? ¿Así Sí. lo debo de entender? Así es. Así es, Luis. Sí, mira, diario, no hay semana que yo no esté en uno o dos municipios cumpliendo
¿verdad? Solicitudes del presidente Arteaga, dando explicaciones sobre, por ejemplo, sobre el tema del aeropuerto del lago de Texcoco. Yo recorrí prácticamente el estado, explicando en qué consistía el fraude del lago de Texcoco, ¿verdad? De ese proyecto, y así una serie de situaciones. Eso lo hace Gustavo Jasso, lo hace Gilberto del Real, el profe Fernando Arteaga, y un montón de cuadros, algunos de los cuales lo hacen en su propia región. A ver, entonces ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Hay unidad en Morena? Porque también hay otros actores de la vida política que pertenecen a Morena y que traen su propio ritmo y que están haciendo sus propias estrategias. ¿Ahí qué? ¿Ahí qué comentas? Es que Morena hasta ahora tiene una historia más de movimiento que de partido. Así es. Entonces el movimiento ha sido amplísimo y en el movimiento concurren ciudadanos con puntos de vista opuestos en muchos temas. ¿Y eso es bueno para el movimiento? Es un reto. Ha sido bueno porque permitió construir una poderosísima fuerza electoral capaz de derrotar a un sistema. No se derrotó a un partido, se derrotó a un sistema. A ver, me estás diciendo que el movimiento derrota a un sistema. A ver, ¿no fue Andrés Manuel López Obrador el que hizo esa hazaña? Es el líder principal, pero un general sin soldados nunca gana batallas. Y porque la idea que prevalece y que se instaló y que manejamos muchos es al contrario. No es al contrario. Que él... Es que me das la razón. Es el único mexicano que puede juntar en el mismo equipo a gente tan diversa. No hay otro mexicano que pueda unir a gente con historial tan diferente. Ahora ¿verdad? sí me convence. Desde Armando Bartra hasta Manuel Bartlett, ¿verdad? Para ponerte ejemplos exactamente opuestos. Hay muchas biografías. ¿Qué une a un obsesivo enemigo de el matrimonio igualitario que procede del Partido Encuentro Social, pero se suma con entusiasmo a López Obrador? Eso es una locura. Con alguien ¿No lo puedes creer? que defiende. Es que lo único que une a este movimiento es el líder López Obrador, es su legitimidad. Ahí está su fuerza y ahí está su debilidad. Esto me encanta, quiero grabarlo con letras de oro. Ahí está su fuerza y ahí está su debilidad. Sí, porque no nos va a durar para siempre Andrés Manuel. Además, y eso lo debemos saber todos. Andrés Manuel en un momento dado, y lo dijo públicamente, a mí si empiezan a pelearse me voy. Sí, empieza palabras a más, palabras menos, pero lo dijo. O sea, si se impone la política de negocio en lugar de la política de servir a los demás, Andrés pinta su raya. Y con Andrés miles y miles. Ahora, ¿qué tan grande es el riesgo, Luis Medina, de que se ponga la política como negocio en diferentes puntos de la República Mexicana? Yo creo que es un riesgo que depende de lo que hagamos los que no estamos de acuerdo con esa línea, ¿no? Pero el riesgo existe, hay que reconocerlo. No debemos cometer el error del PRD. El PRD se integró con el ala avanzada del PRI, el de la interpretación histórica de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Más avanzada, se juntó con se sumó también la izquierda marxista, alguna de la cual venía de la experiencia partidista, desde el Partido Comunista, el PSUM, el PMS, el PMT, que encarnaba una visión nacionalista, y también se integra la gente que luchó con las armas en la mano y que fue amnistiada cuando la reforma política de Reyes Heroles. Entonces, ahí veías nacionalistas, socialistas, comunistas, socialdemócratas, revolucionarios partidarios de la vía armada, reformistas partidarios de la evolución gradual, pero nadie discute. Pero es el antecedente del Movimiento de Regeneración el PRD. Nacional. Sí, el PRD es el antecedente, sí. Porque ahí mismo estaba Andrés Manuel López Obrador. Así es. ¿Y cuál fue el error?
A ver. De que no dimos lucha ideológica. Entonces se convirtió en un ¿Hacia aparato dónde había electoral. que dar la lucha ideológica? Hasta donde la interpretación de la realidad sea distinta. O sea, dar la lucha ideológica hacia afuera del Y PRD. hacia adentro. Y hacia adentro también. Ahora, ¿qué pasó? Al haber tantas fuerzas que acabas de enumerar ahorita, que nos estás enseñando, qué bueno que nos siga para que usted aprenda, y yo también, se corrió el riesgo de que hubiera luego rupturas. Y luego empezó, y no me lo vas a negar, a ganar terreno aquellas expresiones que iban en busca del poder por el poder. Hubo una reforma política salinista que nos agarró descuidados, ¿Sí? que no está en libros, que no está, que no fue planteada como reforma política, pero que en los hechos fue una gran reforma política. La de entregarle mucho dinero a los partidos. Esa fue Una política de estrategia. tengan para que se entretengan. Una estrategia muy cruel. El dinero disolvió. Uy, El dinero se convirtió en un factor que empezó por consumir las energías y el tiempo de sus mejores hombres a la vida interior del partido. No le pasó nada más a la izquierda, le pasó al PAN también. le pasó a todos. A todos. El dinero se convirtió en un elemento disolvente de moral, de ideales, de proyectos, y dejó de pesar en el éxito político los valores positivos, la congruencia, la capacidad, la lucha concreta, porque entonces empezó a dominar la visión de Jan González, ¿no? De que un político pobre es un pobre político, ¿sí? Y vino la etapa más corrupta de la historia política de nuestro país. Se produjo una clase política voraz, una clase política muy maniada, porque sin dinero no saben hacer nada. Hay muchos políticos que si los mandas sin vales de gasolina, sin despensas, sin nada que repartir, no tienen idea de qué es lo que hay que hacer con los ciudadanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, esa fue por eso digo, fue una reforma política en los hechos. No creo que lo haya. Salinas sabía el papel del dinero para corromper. Así lo hizo con las universidades. Oye, igual que Porfirio Díaz, ¿te acuerdas que él es el que decía que había que maiciar? Sí, ese gallo quiere más. Ese gallo quiere maíz. Entonces, es una gran verdad. Entonces, empieza a haber mucho dinero para los partidos y ahí se descompone todo. Ya no va a haber, ¿verdad? ¿En este tiempo ya se está replanteando sí, el tema? Sí, porque en estos 10 meses el presidente de la República ha reformado mucho la política. Por ejemplo, ya le cerró la llave a los diputados federales y senadores para que anden haciendo caravanas con sombrero ajeno. Ponnos un ejemplo, a ver, de ya una no pueden caravana. bajar recursos. O sea que no se trata no solamente de acabar con el moche. No, se trata de establecer una relación directa entre el que da los recursos y el que los recibe, sin los intermediarios que siempre se quedan con una parte, que eran diputados federales, que eran senadores, que eran dirigentes de movimientos sociales, ¿verdad?, que también bajaban recursos de esos mismos. Oye, ahorita me sigues diciendo, pero me viene a la mente una cuestión, y te la digo de una vez antes de que se me olvide. Hoy en la mañana el presidente de la República aludió muy directamente a José Narro Céspedes cuando tocó el tema de Peñasquito en su conferencia matutina, mejor conocida como La Mañanera. Donde alguien le preguntó sobre el problema de Peñasquito, de la mina, y ahí dijo, falsos líderes que han manipulado con sus intereses, ¿verdad? O sea, le dio durísimo. Y pues obviamente se estaba refiriendo a Narro Céspedes, que además ya ahora es una figura de Morena, de esas que se integraron en esta apertura que se dio en el movimiento. Pero al presidente no le interesa que sean o no sean de Morena cuando tiene algo que decir. Sí, el presidente es de principios. O sea, la lucha contra la corrupción no es discurso, no es táctica, es principio en el presidente López Obrador. Además es ¿Y muy la combate radical. usted con quien la combate?
Sea contra quien sea. Contra quien sea. Combate la corrupción donde hay corrupción. Y creo que lo que posiciona el presidente... Sí, además lo dice, porque podría decir, bueno, aquí hay corrupción, arreglarlo en cortito para no perjudicar a una figura preponderante de su movimiento. No, ¿verdad? A él no le importa eso. No, él está convocando, yo creo que a la población a que ya no prevalezcan los que hacen negocio con las causas sociales, que también existen, ¿verdad? Yo no tengo información de que Narro lo haga. Pero sabemos que es el líder social del movimiento de Peñasquito, o sea, lo sabemos. O sea, venimos de una etapa de la vida de México donde las movilizaciones contra el gobierno las pagaba el propio gobierno. Si no, así se crearon partidos políticos. Por eso han intentado que paro nacional, que eso, que lo otro, y quedan en la nada, porque ya no hay quien les pague los camiones, ¿no? Entonces, ese es el problema de los líderes clientelares que se dieron mucho en el país en esta etapa, porque era un mecanismo de control político que instauró el régimen, ¿no? De esa manera tenía controlados a los descontentos, porque perdieron su autenticidad, no todos, desde luego, y hay auténticos luchadores sociales que han peleado con mucha dignidad. ¿Me puedes dar el ejemplo de alguno? Para hablarte de alguien de Zacatecas, siempre he considerado que es muy injusto cómo han tratado a Efraín Arteaga. Porque me consta de que en la lucha por los braceros ha dado todo, su salud, se ha entregado. Pero te hablo a Santos Cervantes, es un luchador social ejemplar, el ingeniero Santos Cervantes. Ay, lo tengo que invitar al programa. Un hombre sin ambiciones, un hombre de una gran rectitud, o sea, creo que siempre ha habido, siempre están mezclados los auténticos con los no mucho, ¿no? Mira, ¿te acuerdas de Jesucristo iba a ser una estructura de 12, bueno, hizo, ¿no? La hizo. Oye, ¿te acuerdas de Gerardo Romo que se crucificó? Era otro líder social zacatecano. Se le metió en una estructura de 12, se le infiltró uno que lo vende por 30 monedas. Cuando todo el mundo se estaba cuidando de San Mateo, ¿no? Porque tenía la fama que ahorita tiene Bartlett, ¿no? Porque era cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, era publicano, se les llamaba. Entonces, pues, tú te das cuenta que eso es algo que está presente en toda la historia humana, ¿no? Es algo de la naturaleza humana. Sí, o sea, la posibilidad de que alguien use a las instituciones en vez de servirlas siempre se presenta, ¿no? Ahí está la iglesia que no se ha salvado de un padre Maciel y de muchos como Qué él, horror, ¿verdad? hasta me dio escalofrío. Pero uno no por el padre Maciel va a juzgar a todos, ¿verdad? No, yo creo tienes que razón. La respetabilidad del Papa Francisco es impresionante, claro. ¿no? ¿Verdad? Sí. Y todo. Pero ahí han tenido... Incluso le ganó a Juan Pablo II. Sus degradadores. ¿Sí? Sí, totalmente, ¿no? Sí, es un hombre más contemporáneo en sus visiones y sobre todo es muy nuestro, muy latinoamericano, ¿no? Quizá por eso lo sentimos Lo sentimos más... Lo sentimos más, no sé, más auténtico, lo queremos, pudiera ser, por lo menos. Yo no soy su fanática. Yo le tengo una gran admiración. Pero respeto sí se le porque tiene. Es bravo, se la está jugando. Las mafias con sotanas son peligrosas, Ay, fíjate de lo que estás hablando, qué barbaridad. Entonces, esto que estamos diciendo entra dentro del propio balance de los 10 meses de Andrés Manuel López Obrador. Esta capacidad de este presidente que señala, aunque pertenezcan a su mismo movimiento, a personajes que no le parecen correctos. Ay, no sé si lo comentemos o no, pero cuando se dio el conflicto en el Senado de la República y dijo oportunista, politiquero y trepador, ¿hay a quién? Bueno, cada quien tiene su villano favorito. Por eso yo dije, yo lo leo como una condena a la actitud de Ricardo Monreal, porque pues, sí, evidentemente ¿verdad? Que es una actitud muy condenable cuando está a punto de perder una elección y trae a que voten gente que no es del partido, ¿verdad? Para que voten.
Y, O sea, y llegó a hacer y- eso. Es que Ricardo Monreal es bárbaro, ¿no? Hace cosas muy... indebidas. ok, si tú O sea, dices yo indebidas. creo que Yo no. digo que atrevidas. Yo creo que no debemos rendirle. Audaces. Si nosotros le rendimos culto a la inteligencia sin moral, Inteligencia ten- sin moral. terminaremos proponiendo como presidente de la República al Mayo Zambada. Digo, porque se necesita ser muy inteligente para estar en la cumbre sin que le pase nada, ¿no? Sí, pero, o sea, ahí fue muy impresionante porque creíamos muchos, yo me incluyo, que Ricardo es una de las personas estimadas. Bueno, vuelvo a la misma lógica de José Narro, o sea, aunque los estime, aunque los quiera, aunque sean de su movimiento, aunque lo hayan seguido durante años, si algo no le parece, lo lanza. Si lo hace con sus hijos. Sí, sí. Cuéntale a la gente lo de los hijos. No, cuando Juan Ramón fue solicitado por presidentes municipales del Estado de México, Ajá. Juan Ramón López Obrador, que es muy presente en ese estado, y para que gestionara recursos para Andrés Manuel, además de ponerle un estate quieto, envió un memorándum a toda la burocracia federal advirtiéndoles que no deberían ni siquiera contestarle el teléfono a sus hijos, porque no los quería viendo traficar influencias. Que a sus hijos no los quiere de traficantes. Por eso yo decía hace un rato que es muy radical. Es muy radical, derecho. Pero el derecho llevado a su máxima expresión. Ahora, parece cuando dice cosas que no es político y sin embargo es un politicazo. Por ejemplo, cuando está etiquetando a los conservadores así, los mete en el mismo costal a todos. Ahí también podría haber excepciones. Parece que no acepta la crítica, Luis, y eso es serio. Parece que no acepta al periodismo que lo cuestiona. No. Los ve como los periodistas fifís, o a ver, dime. Tú conoces la historia del periodismo en México. Siempre ha tenido como interlocutor a un presidente de la República, antes de Andrés Manuel, hipócrita, salamero, que le organizaba a cada 7 de junio la comida, llena de elogios y todo, pero mandaba matar a periodistas, ordenaba despedir periodistas, boicoteaba la publicidad de los medios de comunicación. Hubo casos de gobernadores que llegaron a ir a la sede, aquí mismo hablando Sí, de Zacatecas, exacto. a la sede de los periódicos, de un periódico o de una radio, a decir, a este se va, Este sí y esto no, me sí consta. y este no. Y uno como periodista a sufrir. Entonces, Porque si te encanta tu trabajo y quieres hacer tu trabajo, dices, pues mejor no me peleo con el gobernador. pero ya cambió las cosas. Nada más que el presidente replica, no reprime. Eso, va. Y hay una gran diferencia entre replicar Hoy y estamos reprimir. aprendiendo. ¿No? Es mejor que, y además yo no le reprocho a alguien que yo critique que no reaccione con incomodidad si mi crítica es dura, pero sobre todo si es injusta. Y si aquel que critico reacciona contradiciéndome, está ejerciendo el mismo derecho que tengo yo. Aunque aquí se ha estigmatizado o mitificado, más bien dicho, la expresión de la libertad de expresión, valga la redundancia. Es decir, aquí la libertad de expresión se entiende como la posibilidad de decir lo que te dé tu gana y que no te toquen. Pero tú tienes que admitir que los otros también tienen libertad de expresión. Yo soy partidaria porque he estado en las áreas de comunicación social muchos años de mi vida, soy partidaria y respeto la réplica y me encanta la réplica. Hace tiempo cuando escribía más duro, porque últimamente me he vuelto tan suave, porque pienso más suavemente ya cuando pasan los años, te cambia la visión de muchas cosas. Pero si a mí me llegaba una réplica, me ponían feliz y yo decía, la voy a publicar textual. Tú fuiste una jefa de prensa de Genaro Borrego, de Ricardo Monreal, de Amalia García. Sí. Y los tres en su momento
fueron víctimas de distorsiones y de ataques en la prensa Así fue, Luis. y de extorsiones, de intentos de extorsión de periodistas. No, hombre, y de además una exigencia de dinero bárbara. Pues, entonces, ¿por qué no ver como una victoria de la democracia que ahora el presidente, en lugar de someterse a ese tipo de presiones, les diga, digan lo que quieran de mí, pero yo también tengo mi libertad para decir lo que yo pienso? No, y aparte lo dice, Y la lo dice. suelta. Sí. O sea, está No subiendo. estamos preparados para eso, Luis, porque los medios, con todo y lo que pudiéramos defender de libertad de expresión, lo cierto es que los medios también han sido tradicionalmente una buena mafia. Es que han sido, Bueno, mira, no buena, el régimen una no hubiera mafia. durado tanto si no Sin la hubiera ayuda de los existido el medios. periodismo que le permitió prolongarse. O sea, los medios de comunicación son los que corresponden a una etapa en donde no hubo democracia. Entonces, los medios han sido un bastión de autoritarismo. Es decir, se sienten agredidos cuando alguien no se les somete. Y yo creo que ni el político debe someterse al periodista, ni el periodista al político. Debe haber una relación democrática. Yo creo que no estamos preparados en México para entender la realidad, hablando exclusivamente de medios y el presidente López Obrador, no estamos preparados para entendernos, para comprender por qué reacciona de una determinada forma, por qué dice tal otra, por qué... incluso la prensa conservadora que la hay dice que llevan gente para que le haga preguntas a modo, como si necesitara de que le hiciera preguntas a modo. Digo, allí ha entrado el que ha querido entrar. Sí. ¿O no? ¿O cuándo has visto que le impiden la entrada a Loret de Mola? ¿O no se ha presentado? Sí. El otro día vino bueno, yo no las sigo todas, pero esa me llamó la atención, una periodista de Estados Unidos fanática de él, no sé si la viste, que hasta le dio un abrazo, le dio un reconocimiento, le dijo de cosas. Y entonces están sucediendo cosas que no estábamos preparados, ni siquiera nos esperábamos. ¿Qué piensas de cuando dice fuchi guácala? ¿Cuándo se refiere a quién? No me acuerdo. Al crimen organizado. Al crimen organizado. Sí, no, Fuchihuaca. Mira, tiene una estrategia. Sí. El presidente frente a los gringos y frente al crimen organizado invirtió la estrategia a la que nos habían acostumbrado Peña, Nieto, Calderón y atrás. Ajá. Con los gringos de lengua nos echábamos un plato. Ajá. México tuvo a presidentes con grandes discursos antiimperialistas que eran agentes de la CIA, como Luis Echeverría. Digo, está documentado y está probado. Los archivos del Departamento de Estado se desclasificaron. Ajá. 50 años después, eso es una evidencia. Entonces, había una especie de valor entendido. Mira, yo para aplacar al respetable voy a decir que eres un hijo de él, ¿sí? Pero se le sometía en los hechos. Claro. Ahora estamos al revés. Trump, no hay bronca, sí, pero Te quiero, no me quiero pelear contigo. nada de que te metes a Venezuela, ¿eh? ¿Sí? Híjole. O sea, en los hechos que ha logrado la política exterior mexicana, uno, recuperar la tradición de apoyo a la doctrina de no intervención, la solidaridad con Cuba, Sí. la eliminación de la malsana intención de someter a la economía introduciendo aranceles que iban a arruinar. A México no se los pudo aplicar, merced a una política paciente de vamos a hablar, vamos a convencer. Porque Que de repente la vemos como una debilidad, que parece que está sometido el presidente. y sin embargo ve los hechos. O sea, no blofea, no alardea, porque sabe que recibió un país enganchado a la Casa Blanca. Así nos lo heredaron, ¿sí? Un
país que durante décadas fue cediendo su independencia de manera muy peligrosa, que depende del abastecimiento gringo de su gasolina, que importa un gran porcentaje de lo que come el pueblo mexicano, situación que no estaba antes. Y que necesita el tratado. Y que sí, es un tratado que terminó en lo que todo el mundo anticipaba, pero que ya es una realidad. Ya no es lo mismo oponerse al tratado ahora que hace 20 años, porque las cosas han cambiado, ¿no? ¿Y qué del muro? Pues el muro no se ha avalado. México está obligado a no hacer con los centroamericanos lo que no queremos que los gringos hagan con los mexicanos. Claro. Por eso está ofreciendo una política de combate a la migración, combatiendo el hambre en los pueblos que generan grandes migrantes que atraviesan por nuestro país. Ajá. Ajá. Entonces yo creo que hay una política exterior compleja, muy bien elaborada y que ya le está dando, ya está recuperando el rol que tuvo en el pasado nuestro país, porque hay que reconocer que hubo una etapa muy brillante de la política exterior mexicana, que la inaugura Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Con la solidaridad con la República Española, y que prevaleció hasta con el Grupo Contadora, con José López Portillo, que se creó para evitar la ocupación de Nicaragua por parte de las tropas norteamericanas. Ahí México, mis respetos. México siempre jugando un papel que le dio una gran autoridad moral, pero eso lo perdimos con Fox, porque Fox corrió a Fidel Castro porque Bush se lo pidió, le dijo yo no quiero sentarme con él en la mesa, y no fue capaz de reivindicar su derecho. Oye, si yo soy el anfitrión. El famoso come si te vas. El famoso come si te vas. A ver, yo veo a Marco como que quiere, vas y haz lo que tienes que hacer, Marco. Al cabo la gente ya te conoce. Bueno, mientras yo reviso, yo siempre me pierdo. Disculpe si está mandando mensajes en Facebook, nunca los encuentro. No, a ver. Dice, aquí hay uno muy bonito, muchas gracias. La entrevista está muy educadora y agradable. Ahí luego me dice otro, hola, hable de José José. Bueno, qué bueno que le guste la entrevista y qué bueno que le sirva. O sea, yo te lo dije desde hace un rato, nos estás ilustrando de muchas cosas que luego no entendemos o que nos manejan los medios, quienes seguimos los medios, y bueno, la gente lo sigue. ¿Tú sabes que a los medios se les levantó la canasta? ¿Qué significa levantarles la canasta a los medios? A ver, dile a la gente. Uno, que ya no se les paga por elogios. ¿Sí? Se reduce a la mitad lo que se gasta en publicidad y lo que se gasta es para cumplir con lo que dispone la Constitución, para que difunda información socialmente útil. Pero en un país en donde la nómina, en este país, acaba de salir una novela que recomiendo ampliamente, El vendedor de silencios, de Enrique Serna. Yo vi la entrevista. Pero es un retrato hablado. Luis, prométeme que me vas a regalar ese libro. Sale, ya, aquí públicamente se compromete Luis. Ay, sí. Sale. Yo lo quiero, porque aparte habla de un personaje nefasto, ¿verdad? Real, que existió y que fue que es el modelo, patético. ¿Cómo se llamaba? Carlos de Negri. Modelo el gran santo de los chayoteros. ¿Verdad? Descaradamente, y multimillonario a base de puro chayote, y aparte un tipo guapísimo, un tipo de la jet set, o sea... un personaje siniestro, muy poderoso. Fíjate que a mí me tocó vivir una gran anécdota con un amigo tuyo y mío, con Sergio Candelas. Sí, más tuyo que mío, bueno, también mío. Cuando era Sergio Candelas... él fue jefe de prensa con el gobierno de Genaro. Tú lo fuiste cuando estuvo en el Seguro. Sí. Hubo un ataque en la columna Los Intocables en Excelsior, de José Luis Mejías.
Ay, ¿te acuerdas? Empezaron a atacar muy duro a Genaro, acusándole de que tenía propiedades, en fin, el estilo de siempre sin probar. Pero José Luis Mejías citó sin nombrar las fuentes universitarias. Eso generó que Genaro le reclamara a Paco Flores y que era el rector y que tú eres contigo. Y yo era el director de comunicación. Ahí te conocí. Y entonces ahí conocimos nosotros, Sergio y yo. Sergio, por cierto, de manera muy honorable, dijo no. No creo que Luis. Sí, si de algo no podemos acusar a Luis Medina es de que tire la piedra y esconda la mano, ¿no? Él siempre dice lo que piensa de manera abierta, ¿no? Entonces, así es. Pero se puso a investigar y la solución clásica fue llegar al arreglo. Entonces Sergio se va con las maletas debidamente equipadas para arreglar. Para el arreglo. ¿Y se encuentra con qué? Y a su regreso me platica asombrado que José Luis Mejías estaba con 2 enfermeras con vida prácticamente vegetativa. Estaba nada más usando su nombre. Estaban usando su nombre, era una empresa. Ay, Dios mío. Él ya ni podía escribir ni nada, ya estaba, y estaba en las últimas, murió pocas semanas después de ese episodio, ¿no? Oye, pues me recuerdas el caso de Aurora Verdejo, que escribió o escribe mucho tiempo en el Universal o en el Excelsior. Es uno de esos dos. Ha escrito los dos. En los dos. Yo me acuerdo que estando trabajando en el PRI nacional, me decía Sergio, que era mi jefe, a ver, escríbete unos 5 párrafos sobre tal tema, hablando muy bien de esto, de Genaro Borrego como presidente nacional del PRI, que estuvo en una gira, el tema X. Y yo lo escribía con todo el esmero del que yo era capaz, y luego se lo mandaban a Aurora y salía íntegro. Pero firmada por él. Por Aurora Verdejo. Y yo decía, ay, mira, porque luego, mándaselo a Aurora. Y después yo me leía y me sentía muy satisfecha. Decía yo, ay, estoy en esta columna, sin que nadie supiera. Imagínate el billetazo que se le soltaba a Aurora Verdejo para que entraran íntegros los párrafos. Digo, yo no creo que fuera de buena voluntad. Claro, o sea, que no. Que nada más por simpatía, Dios, que Genaro guapísimo y como quiera que sea, y Sergio muy hábil en sus relaciones públicas con los columnistas, pero qué desagradable. Yo que escribo en un periódico, hace rato dije, me he vuelto mucho más suave, pero jamás permitiría que alguien me dijera, ahí te va, y toma el billete y ahí te va los párrafos. No, porque ni siquiera les cambiaba ni una coma. Ay, qué impresión. Oye, Luis, se me va a ir el tiempo, el tema obligado por el que yo te invité. Han circulado y me han llegado a mi WhatsApp o por Facebook encuestas, mediciones que te ubican a ti con preferencias ciudadanas para que fueras el candidato de Morena a la gubernatura del estado de Zacatecas. ¿Qué piensas de eso, Luis? Mira, no pueden dar un mensaje claro las encuestas, porque no estamos en el tiempo en donde sus vaticinios sean certeros, ¿no? O sea, es demasiado pronto. Pero más allá del vaticinio, ahorita me dices el vaticinio, porque aparte te va bien. Más allá del vaticinio, la pregunta es, ¿te interesa el tema? Estoy decidido, he comunicado a los amigos que sí, que vamos a luchar porque por representar los colores de Morena en la contienda del 2021. Eso es una decisión. Claro, estamos esperando los tiempos del partido, los tiempos constitucionales para hacerlo, ¿no? Yo digo, yo le doy las gracias a Pedro de León, pero no solicitaré sus servicios ahorita. Ay, ahorita me dices por qué le das las gracias a Pedro de León. Y déjame hago un paréntesis. Como usted pidió que habláramos de José José, lo último que supe antes de salir de casa es que todavía no encuentran el cadáver de ese gran cantante mexicano que sabrá Dios cuándo se moriría. Qué pena. Digo, sabrá Dios porque la familia de él, su esposa e hija con las que vivía en Miami, han tenido una relación muy extraña con la familia de José José, bueno, no extraña, de mucha confrontación, y lo tuvieron aislado como le ha pasado a muchos famosos.
y no se sabe dónde está su cuerpo. Todavía hasta ahorita no se sabe, es lo único que le puedo decir, además de decirle que lo siento mucho igual que todos. A mí me dio mucha tristeza, hasta se me salieron 2 lágrimas cuando supe que se murió José José, porque pues fue un hombre que cantó tan hermoso y que aparte sufrió mucho por su proclividad al alcohol y luego se enfermó tanto. O sea, es un final muy triste que no se merece. Ojalá que aparezca, que esta familia rara que tiene, digan dónde está y le hagan un homenaje, que es lo mínimo. Continuamos, paréntesis, se termina el paréntesis, continuamos con el tema, Luis. ¿Tienes ganas de ser gobernador de tu estado? ¿Por qué? Bueno, a lo largo de mi vida he construido puntos de vista sobre los temas públicos del Estado. Tengo explicaciones, idea de cuáles son las causas y las posibles soluciones. Creo que la ventaja de que conozco al Zacatecas por la vía de los libros y conozco al Zacatecas por la vía de recorrerlos. A ver, esa parte se me hace muy importante, Luis, porque yo he tenido invitados aquí que están en contra de toda la vida de la gente de izquierda de Zacatecas. Y cuando quieren exhibirlos han dicho que desde el Café La Acrópolis quieren arreglar el mundo. Y tú eres una de las personas que más frecuenta la Acrópolis. Tengo un nieto, saludos, ojalá me estés viendo, hijo André, o si no, saludos a ti, Silvita, que siempre me dice, Manani, porque me dicen Manani, en la Acrópolis siempre está el Oso Medina y el yo. Y tiene 8 años. Ya se enseñó porque a veces su hijo, mi hijo lo lleva. Entonces, hay la percepción de que personas con tu perfil quieren arreglar el mundo, acéptame la expresión, desde un café, o que nada más están hablando por hablar de lo que está sucediendo, o criticando por criticar. No es tu caso. Cuéntame. Mira, crié fama y me eché a dormir. Eso es un hecho. Sí. Me encanta, eres como Andrés Manuel, dice las cosas como son. Porque evidentemente que ahí está registrado en el Congreso mis faltas y asistencias, mis iniciativas de ley, mis participaciones en tribuna. Fuiste diputado federal, además. Sí, aquí como diputado local y como diputado federal. Está registrado. O sea, yo formé parte de los mejores diputados federales reconocidos como de los mejores. Salí con reformas aprobadas por unanimidad. ¿Sí? Dinos una. O sea, con leyes, por ejemplo, lo del canal del Congreso. Fui el primer presidente de la izquierda del canal del Congreso y Notimex. Soy autor del marco jurídico de Notimex. Ah, mira qué interesante. Que iba a ser privatizada con Fox. Aparte, hay otras, es decir, ¿por qué no se ve si falto a mis responsabilidades? Ahora, Luis, si solamente tú Pero además me encanta el café. A eso voy. ¿Sí? Si solamente te hubieras dedicado en la vida a estar sentado en un café, pues no hubieras sido diputado. Es un mito, pero que yo disfruto, ¿no? Y pues, ¿por qué se preocupa pues de mí? Pues ahí me van a agarrar descuidado en el café, ¿no? Porque además siempre te vas al mismo lugar. Me voy al mismo lugar siempre. Es tu lugarcito. Mira, cuando los cafés son la oficina de los que no tienen oficina. Me encanta. Cuando yo tengo oficina, salgo con fama de negrero de mi personal. Habla con mi personal de comunicación social en la universidad, o mi personal cuando yo fui directivo sindical, dirigente sindical, o en la diputación, a ver si soy un jefe ausente, ¿no? No, eres bien activo. Pero me encantan los domingos agarrar mi libro y irme a leer al café y a la chorcha, ¿sí? Me encanta la chorcha de café. Allí tengo buenos cuates. Además, esa es una práctica muy, muy común entre los intelectuales. No, pero... Y ser intelectual no tiene nada, no está peleado con aspirar a ser diputado local, diputado federal. ¿Te faltó la senaduría? ¿Sí? ¿Debiste haber sido senador? Sí. ¿Te hubiera encantado? ¿Debiste haber sido senador? Sí, ahorita tendrías, no sé si las mismas o mejores posibilidades. A ver, decías, no, tendría menos. Tendrías menos. Bueno, ¿por qué no invitarías a Pedro de León a tu equipo? ¿Por qué no invitarías a Pedro de León a tu equipo de trabajo? Porque sé respetar mucho
los tiempos. No, y a los otros. Pero no me gustaría que me organizara comidas, eso sí. Se organizó, a ver, Es buen amigo Pedro, ¿verdad? Ay, yo lo quiero mucho a Pedro, Pero yo siempre lo he defendido. lo que pasa es que estamos en una etapa en donde es muy importante dejar atrás la política que se usaba en tiempos de Maximino Ávila Camacho. Acuérdate que lo mataron en una comida. ¿A ti te pueden matar en un café? Los viejos caciques hacían política en comilotas. Sí, Las ¿verdad? comilonas. Yo creo en que el proceso político debe ser de ideas, de reflexión, de intercambios, de reconocimientos honestos cuando el otro tiene la razón. Y yo sí soy muy crítico de las formas tradicionales de hacer política que prescinden de la propuesta, del programa, del análisis y que ocultan las posturas ante cada problema. Un político que no se está definiendo ante cada problema de interés general del Estado de Zacatecas no puede generar la confianza porque no comunica cómo piensa. Ahora, ese perfil de político que estás diciendo en este momento corresponde a los tiempos actuales. Obligadamente tienen que ser así. Sin embargo, todavía existen y están ahí en Morena quienes creen que la política se hace de otra forma. Y voy a ser muy específica. David Monreal Ávila, que está todos los fines de semana. No, pero David no está en Morena. ¿Cómo que no está en Morena? Saúl está en Morena, Ricardo está en Morena. ¿Y David dónde está? David está en el PT. Ah, Está David afiliado al está en el PT. Ah, bueno, entonces no tengo nada que decir. No. Pero lo identificamos con Morena. Pues sí, Ah, pues sí. pues ahí lo identifican. Pues sí, deben Luis. preguntarse por qué no indagan, no investigan. Bueno, pero el punto es que, pues si el hombre se supone que es de todos los afectos de Andrés Manuel López Obrador, que es el que lo llevaba a las gorditas en tiempos de campaña, ahí están las fotos, están comiendo unas ricas gorditas, pues todos lo damos como un personaje que pertenece a Morena. Los del PT siempre apoyaron Hubo momentos en que el PT apoyó más a Andrés Manuel que el PRD, cuando Andrés estaba en el PRD. Oye, entonces las aspiraciones de David, ojalá lo pueda tener pronto aquí en el programa, ojalá, se dan por parte del PT. Bueno, te digo que en esta entrevista estamos aprendiendo. No, yo te estoy diciendo cómo está ahorita, lo cual puedes verificar. Eso no quiere decir que no se vaya a sumar cuando se abre el registro. El registro a Morena está cerrado desde el 20 de noviembre del 2017. Todos los que llegaron después no han entrado a Morena. ¿Cómo crees? Sí, porque ha estado cerrada la afiliación. A ver, entonces ese es el caso del presidente municipal de Guadalupe. Ajá. Y del de Zacatecas. Pero no ganó. Y de Narro. Pero no ganó. Ay, qué entrevista tan didáctica. Pero no ganó Julio César Chávez por Morena. Sí. Como un candidato externo. Ellos lo ¿Ulises registran. es externo? Sí, Ulises ha tenido una actitud muy respetuosa de Morena, muy con la camiseta puesta, pero él llegó tarde, él llegó cuando ya se había cerrado el registro. Estuvo a punto de no ser el candidato de Morena. Así es. Ajá. Sí, tuvo un conflicto. Mira, tú sabes que los candidatos en el 18 fueron prácticamente palomeados por la familia Monreal. Entonces, nosotros vimos de lejos la nominación a los candidatos. Nuestro presidente Arteaga fue arteramente suspendido. Y entonces Morena no solamente no participó en la nominación de candidatos, no administró un centavo del dinero de campaña. Luis, entonces el único aspirante de Morena a gobernador del estado eres tú. Sí, pero eso puede cambiar, porque en el 2020 seguramente se va a volver a abrir el registro. Y ahí va a llegar. Y entonces van a poder entrar los que ya en los hechos están en Morena, pero que no estuvo abierto. Ahí está lo que
de otra forma. Yo dije, los hechos están en Morena, Luis. No, en el caso, perdón, en el caso de David Monreal no, porque él llegó desde antes del 20 de noviembre del 2017 a participar. A ver, ok. Como parte de la colaboración del PT con Andrés Manuel. Y él no se interesó en afiliarse. Pero él sí se pone el chaleco de Morena no es y cierto. la chamarra. En el 2015, David, todos los Monreal apoyaron candidatos contrarios a Morena cuando estábamos apenas conquistando el registro. No apoyaron a Paco Flores, apoyaron a Pepe Pasteles. No apoyaron a Mirna Maldonado, apoyaron a Saúl Monreal. No apoyaron al doctor Castillo, apoyaron a Chuy Ruiz. No apoyaron al Cepillo, apoyaron a FEMAT. Es decir, en contra de los candidatos de Morena, cuando Morena estaba luchando por conquistar el registro. Entonces, aquí el registro no lo obtuvo con el apoyo de ellos, ¿sí? Lo obtuvo en contra de su fuerza política que jugó en otro lado. Exceptuamos a Saúl, dijiste. No, Saúl fue candidato del PRD, del Movimiento Ciudadano del PT. Él fue candidato a diputado federal en contra de la candidata de Morena. Entonces, ¿tú qué piensas ¿existe el movimiento Monreal? ¿El monrealismo existe en Zacatecas? No, existe existe la familia Monreal. Para existir monrealismo tendrías que encontrar 3, 4 tesis, ideas, diagnósticos que los distingan. Luis, no hay programa, nada. ¿No hay nada? Bueno, dime, platícame. Ellos luchan, yo sabía por qué luchaba el navismo en San Luis Potosí. Ese era un movimiento. El López Obradorismo. El López Obradorismo, todo el mundo sabe por qué piensa, por qué lucha. Y yo digo que no hay monrealismo porque renunció a crear corriente, ¿sí? a tener un programa, una visión estructurada que se le propone a la sociedad. Entonces, nada más existe la familia Monreal, sí, y todos son... Y mira, yo desde luego tengo mucho respeto por varios de los hermanos. Tengo muy buena relación con Saúl. Yo también, yo le mando saludos. Con David yo rompí relación, no sé por qué. A Susana la aprecio mucho en lo personal. Ah, la conoces. Y la aprecio, le tengo un gran estimación. Ah, muy bien. ¿A Ricardo? Pero el político es Ricardo, esa es la verdad. Saúl tiene sus cualidades políticas. Deja que termine. ¿Por qué? Porque hay que esperar. Y yo creo que eso sí, es muy cierto que tiene una valoración muy superior como presidente a la que tuvo David, en su tiempo. Nada que ver. Nada que y la ver. que tuvo Rodolfo. Sí, a los dos, es cierto, pero está en curso, ¿verdad? Y yo tengo muy buena relación con Saúl, ¿verdad? Pero lo que sí te digo es que el político dueño de muchas habilidades ha sido Ricardo, ¿no? Pero creo... Y fíjate que es bien interesante porque Ricardo, cuando era gobernador, no los dejaba participar. Me consta, lo viví, les decía, no, así como Andrés Manuel mandó memorándum. Qué coincidente es con tu opinión con la que yo tengo. Yo también soy testigo de que a Ricardo le preocupaba mucho frenar el nepotismo. Así es. Él mismo me pidió, yo tuve una gran relación con su señor padre, ¿verdad? Que tengo grata memoria. No lo dejó ser presidente municipal y él tenía su propia fuerza, don Felipe. Pero por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Yo no sé, yo creo que políticamente se achaparró mucho Ricardo, en mi opinión. Cuando se le desbordó el nepotismo. Y por eso yo no creo que sinceramente busque ser candidato a la presidencia de la República, porque él es lo suficientemente experimentado y conocedor como para saber que un político que anda colocando parientes a diestra y siniestra, sí, no va a inspirar el mínimo de confianza en el México democrático de hoy. Ay, sí. Luis, el tiempo se me terminó ya. Entonces, hablemos de los indicadores. En esas que a mí me han llegado a mi teléfono, apareces
PT o de donde sea David, pero con 16 con David puntos con 16 encima. puntos arriba de David. Ahora sí dime cuál es tu opinión sobre ese Pues, indicador. Sí, yo sigo prefiriendo ser historiador que profeta. Lo que sí te digo es que estoy muy sinceramente comprometido en convencer a los zacatecanos de que puedo con el tercio, ¿verdad? De que soy una persona que para el momento tiene un camino por donde transitar para sacar a Zacatecas del enorme atraso, porque creo que al igual que en el país, en Zacatecas la piedrota que se nos atraviesa es la corrupción, y que creo que estoy en condiciones de encabezar una lucha frontal contra la corrupción, porque tengo la voluntad y el amor por la material nunca se me pegó, nunca me contagió. Consta, Luis. Entonces creo que puedo dar una... Me consta, lo he visto, te conozco y yo creo que nos consta a todos los que te conocemos, porque incluso hasta las herramientas legislativas las eliminaste tú fuiste el de la iniciativa. No, las recuperaron. Ay, ya desde qué horas me dijeron que me tengo que ir, ya nos tenemos que ir. Pero no las han recuperado, no han podido. Han gastado en viáticos y otras cosas. Ya es hora de ponerle atención a esa. Pero yo creo que ahí fue una lamentable complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo para gastar 72 millones de pesos para un renglón que ya estaba suprimido. Espero que para el 2020 no repitan esa aberración. Oye, Luis, por último, ¿cómo, y me contestas rapidísimo, cómo ves el proceso para la dirigencia estatal de Morena? Aunque Tranquilo. me digas que está trabajando y todo lo... Sí, tranquilo. Sí. Porque ahí está una Monreal. Sí. Encabezando supuestamente las preferencias Sí. de los morenos. Sí, yo leí que a mí me llegó de alguien me escribió que de el que va liderando es ella y que después está gente más identificada con ustedes, con los congruentes. ¿Cómo me gustaría que alguna vez hiciéramos un ejercicio de comparar los resultados con los pronósticos de los periódicos? Nos llevaríamos cada sorpresa. Ay, Dios mío, pero no creas, a veces las especulaciones de los periódicos luego las vemos Es que no son cumplidas. especulaciones, son versiones inducidas y pagadas. Ay, con esa frase lapidaria cerramos el programa. Luis, tienes que volver, tienes que hacerte un político rico para que puedas volver. Sí, ¿verdad? No te levantes, vamos a despedirnos aquí, dame la mano. Muchas gracias. Te deseo Silvia. mucha suerte. No. Fíjate nada más, si de veras te viéramos en una boleta electoral para la gubernatura del estado de Zacatecas, sería interesantísimo, Luis. Y tú sigue tomando tu café en la Acrópolis, Así es, en tu lugar de siempre. claro. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Muchas Silvia. gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted por habernos seguido en Diálogos. Lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Ya le dije por cuáles frecuencias estuvimos transmitiendo. Me falta decirle que luego puede ver la entrevista en la página silviamontes.com.mx. Gracias, Marco Méndez. Hasta el lunes. Gracias. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.